cordial, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda clase de supervisión y administración de recursos humanos, en la cual vamos a tocar algunos de los temas que son vitales para el ejercicio de la supervisión en cuanto al talento humano. En este sentido, vamos a realizar algunas variables que son las que vamos a tomar en cuenta para ejecutar o realizar una supervisión efectiva y eficaz. En este sentido, tenemos que el supervisor en el proceso administrativo debe, en primer lugar, planificar los recursos humanos. Y la planificación de recursos humanos se hace con un proceso que se encarga de establecer las actividades necesarias para dotar a la organización de personal y mantener un alto desempeño de los mismos. Es decir, una planificación de recursos humanos tiene que ver con la cantidad y la calidad del talento humano que requiere la organización para determinado momento. En este sentido, se hacen tres tipos de evaluación. Una evaluación actual que tiene que ver con el análisis de puestos, la descripción de puestos y las especificaciones del puesto. Es decir, allí vamos a compilar toda la información que tenga que ver con el puesto o el cargo. Podríamos decir que es la determinación del perfil del cargo que se va o que se usa o que se ocupa en la organización o en el ente. En segundo lugar, tenemos como la evaluación futura, en la cual pues se hacen unas necesidades con los objetivos y una demanda de los productos y o servicios. En cuanto a las necesidades futuras, tiene que ver con el ámbito en que la empresa, la organización, va creciendo o se va expandiendo, se va desarrollando. Por eso, ante un avance o un crecimiento de la institución, pues se deben tomar en cuenta qué factor o qué áreas está en expansión de acuerdo a los objetivos de la organización, lo que tenga planificada la cultura de la institución y de acuerdo también a la demanda de los productos y o servicios que genere la empresa o la fábrica, la industria. En segundo lugar, tenemos cómo planificar los recursos humanos. La planificación de recursos humanos es un proceso básico de la gestión empresarial para desarrollar los objetivos de la organización y elegir acciones para lograrlo. Es decir, todo parte de la gestión que se pueda realizar, la gerencia o la administración que se pueda realizar en el ente, de acuerdo a los objetivos, y de esta forma trazar las acciones que se consideren competentes realizar. ¿Qué comprende la planificación de recursos humanos? Establecer objetivos concretos, desarrollar hipótesis del entorno en el que se vayan a cumplir, elegir planes para los objetivos, traducir planes en acciones y replanificar para corregir desviaciones. Es decir, en primer lugar tenemos que hay que establecer unos objetivos concretos. Estos objetivos tienen que ver con la realidad social, económica, legal de la empresa. Luego vienen las hipótesis en las cuales vamos a convertir estos objetivos en un proceso viable que se pueda verificar, que se pueda realizar. Se van a trazar unos planes de acuerdo a los objetivos y asimismo se van a replanificar
para corregir desviaciones. En este orden de ideas tenemos que también la planificación de recursos humanos la podríamos definir como la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que las mismas colaboren para alcanzar los objetivos organizacionales planificados. Es decir, una serie de datos, de información que van a ser canalizadas o dirigidas en el sentido o en la dirección de alcanzar los objetivos que se tienen planificados. Para ello, pues pasamos por los cuatro elementos básicos de la administración: la planeación, la organización, el desarrollo y la coordinación. ¿Qué significa esto? Significa conquistar y mantener las personas en la organización trabajando y dando el máximo de sí con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización. Es decir, buscamos a través de la planificación que ese talento humano realice su trabajo de una manera alegre, armónica, amena, con una actitud positiva, y con todo ello, este talento humano, estas personas, pues van a querer permanecer en una institución que le brinda calidad, tanto en clima laboral, clima organizacional, como en cuanto a todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Como conclusión, podemos decir que una buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga cuando él quiera y en la forma que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Es decir, nuevamente llegamos a la conclusión de que el supervisor tiene que ser un líder, y para ser un líder, pues debe estar al lado del personal, motivándolo, dirigiéndolo, acompañándolo, y de esa forma, pues poder alcanzar los objetivos de la organización. En cuanto al proceso de reclutamiento de personal, tenemos una serie de métodos y técnicas que hacen que se pueda trabajar de dos áreas diferentes. Una, un reclutamiento interno, y otra, de un reclutamiento externo. En cuanto al interno, tenemos que se realiza a través de promociones. Son los llamados movimientos diagonales, en el cual la persona se traslada de un departamento a otro con una serie de eh, beneficios. En cuanto a los movimientos, los ascensos son movimientos verticales en el cual la persona, el trabajador, adquiere cierto cargo de acuerdo a su evaluación de desempeño, de acuerdo a su responsabilidad, a su capacitación o a su experiencia. Y tenemos la transferencia de puestos, que son movimientos horizontales en el cual la persona ni es promovida ni es ascendida. Mantiene el mismo cargo, pero en en otro departamento o en otra área. Tenemos también como técnica de reclutamiento la consulta de archivos de candidatos, que se mantiene en en el banco de datos. Esto para el reclutamiento externo. Ajá. En cuanto al reclutamiento interno, se declara cuando hace falta, cuando se presenta una vacante. Y en esta vacante, pues
se suceden una serie de movimientos, una serie de procesos que cuando no se llega a ocupar la vacante a través de un reclutamiento interno, pues simple y llanamente pues hay que buscarlo a través de un reclutamiento externo. Y este reclutamiento externo tiene que ver con varias fuentes. Tiene que ver con candidatos que están fuera de la, como su nombre dice, externo, fuera de la empresa, y que de una u otra manera, pues podrían ser contactados a través de unas técnicas de reclutamiento, como lo son la consulta de archivos de candidatos. Todas aquellas personas que en un momento dado van y entregan un currículum, eso va quedando guardado. ¿Para qué? Para que cuando se presente la oportunidad, pues revisar, analizar y determinar cuál es el candidato que mejor reúne las condiciones para ocupar dicho cargo. También se habla de una presentación de candidatos por personal actual, es decir, alguien de la empresa, o de la institución, conoce a alguien que podría ocupar la vacante, que tiene el perfil para el cargo, lo presenta y esa misma persona pues lo trae. Avisos en portería, murales, boletines, son hojas que se van colocando anunciando que se necesita una persona o una o varias personas para ocupar ese cargo. Hoy en día, con el uso de las redes sociales, pues el contacto con redes, la misma dinámica a través de contacto con otras empresas que sean similares en cuanto a la producción de bienes y servicios, anuncios en periódicos y revistas, consultores y agencias de reclutamiento y selección. Estamos hablando de reclutamiento externo. En cuanto al reclutamiento interno, pues ya hablamos que se puede realizar a través de las promociones, de los ascensos o de las transferencias de puestos. En cuanto a la selección de personal, tenemos que aquella comprende una serie de pasos que se debe cumplir una empresa para contratar al talento humano necesario para la conformación de grupos de trabajo competitivos. Es decir, en la selección, una vez que tenemos este banco de datos con información de posibles candidatos, se inicia una serie o una etapa que tiene que ver con la mejor selección del personal que se considere más idóneo para el cargo. Y este es un proceso técnico que permite elegir de un conjunto de postulantes al futuro colaborador más idóneo para un puesto o cargo determinado. Y en ese sentido, pues, la selección está basada en una serie de impedimentos, escogencias, opción y decisión, filtro de entrada, clasificación, y por consiguiente es restrictiva. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de colocar ciertos escollos para que los menos calificados se vayan quedando a la vera del camino y al final tengamos los sujetos que cumplen con el perfil del cargo y en el cual la persona encargada de seleccionar procede de una manera más práctica. ¿Por qué? Porque es poca la gente. Asimismo, también tenemos que la selección de personal comprende el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los conocimientos y experiencias de los postulantes, así como la valoración de sus habilidades, potencialidades y características de su personalidad. Es decir, aparte del conocimiento, vamos a evaluar su experiencia, vamos a conocer sus habilidades, potencialidades y características personales. Ello con el fin de que al momento de seleccionar la persona o el trabajador sea el que
mejores condiciones tenga para ocupar el cargo. En cuanto al adiestramiento de desarrollo personal, tenemos que el talento humano es un elemento fundamental en las empresas para llevar a cabo sus objetivos y metas. Y esto pues conduce a alcanzar la misión propuesta. Para ello hay que ir capacitando al personal de un punto de vista profesional, técnico, moral y cultural. Cuando hablamos de un punto de vista profesional, porque hay determinadas empresas que ofertan cargos, los cuales van a ser ocupados por personal que necesita adquirir los conocimientos y así poderlos desarrollar. Hay conocimientos técnicos, la fuente moral y un elemento muy importante, que es el aspecto cultural. Ahora, ¿cuál es el éxito del adiestramiento? Pues que el desempeño laboral de cada trabajador sea óptimo. Y esto, con una función óptima, hace que la producción mejore, alcance niveles mucho mayores a lo que se tenían planificado, y todo ello pues va a hacer que la parte financiera, la parte económica, pues también vean reflejados sus beneficios, sus ingresos. Para una debida capacitación, primero que nada tenemos que hacer una DNA, que es la detección de necesidades y adiestramiento. Estar cumplidos, estar comprometidos a cumplir con la misión, visión y la política de la empresa, ser susceptible de medición y seguimiento continuo, generar espacio para la participación de todos los trabajadores de la empresa y ser susceptible de modificaciones o complementarse según las necesidades que se van presentando. Es decir, primero que nada debemos partir de una DNA, porque esa es la que nos va a decir qué deficiencias hay, cómo lo vamos a hacer y qué se proyecta, en qué manera para alcanzar y dar la capacitación. Otro de los elementos importantes a ser tomado por el supervisor de recursos humanos es la evaluación de desempeño. Y aquí tenemos varios elementos que son los que nos permiten realizar de mejor manera dicha evaluación. ¿En qué consiste esta evaluación de desempeño? Todo trabajador debe ser evaluado de una manera en que su trabajo, lo que realiza, las funciones con las cuales está cumpliendo, pues pueda ser medido, observado, analizado de una manera objetiva, neutral. ¿Por qué? Porque eso va a traer varios beneficios. Si es en la parte organizacional, en la parte moral, vamos a ver que puede ser ascendido, puede ser promocionado, y ello hace que lógicamente su aspecto económico mejore. También tenemos que hay diferentes métodos para realizar esta evaluación de desempeño. En este sentido, tenemos que lo primero que habría que hacer sería, en cuanto a la evaluación de desempeño, tendríamos que ver la parte del... Primero tendríamos que ver la identificación del potencial que posee el trabajador, ¿sí? Para una vez que tengamos claro qué potencial tiene, pensar en su promoción y desarrollo, valoración de los programas de selección,
establecer cuál es la mejora de su actuación, si fuese dado el caso, formarlo, comunicarle cuál es su evaluación de desempeño, darle a conocer los beneficios del clima laboral, los sistemas retributivos y así, de una manera circular, hacer que el trabajador pues se sienta tomado en cuenta de una manera que permita ser eh, motivado y que realice su labor de una manera óptima, de una forma óptima. Otro elemento con el cual se enfrenta el supervisor tiene que ver con el conflicto. Entonces, un supervisor debe saber mediar, conciliar ante el conflicto que se pueda presentar por uno u otro caso, ¿no? En la primera etapa tenemos la contraposición o potencial incompatibilidad. Es decir, dos personas o dos grupos que no sean compatibles, pues son causa de un conflicto. Segundo, tenemos que lo relacionado con el conocimiento y personalización. En tercer lugar, las intenciones, el comportamiento y los resultados. En cuanto a la etapa número uno, que es el choque de intereses, hay que revisar las condiciones anteriores. ¿Qué es lo que cuál es la causa o qué es lo que ha hecho que se produzca ese tipo de conflicto? Falta de comunicación, de estructura, variables personales. Y en cuanto se tenga en cuenta el conocimiento del conflicto, hay que personalizarlo, saber quiénes están involucrados y si es un conflicto percibido o un conflicto sentido, es decir, a lo que se supone en contraposición con un conflicto que claramente se puede manejar, se puede evidenciar. En ese sentido, pues pasaríamos a la etapa 3, que son las intenciones para el manejo del conflicto, el cual tiene que ver con la competencia, la colaboración, arreglo con concesiones, la evasión y la complacencia. De allí que pasaríamos a un conflicto abierto, el cual podemos visualizar el comportamiento de una parte y la reacción de la otra parte. Todo ello, una vez que se haya realizado, solucionado el conflicto, vamos a tener un mejor desempeño de grupo que al final pues va a ser apreciable fácilmente por todos los departamentos, áreas que estén en comunicación con el grupo o área o departamento que entró en conflicto. En cuanto a los conflictos, podemos establecer una clasificación que son los interpersonales, en los cuales pues se involucran dos o más personas, grupales cuando son dos grupos o más, sociales cuando se generan enfrentamientos por motivos religiosos, étnicos, nacionales cuando ya no traspasa la frontera de un país, de una nación, internacionales, pero nacionales cuando se presentan en el interior de un país, puede ser entre regiones de ese mismo país, internacionales cuando el conflicto traspasa las fronteras y se va hacia un escenario mucho mayor. Vemos también que como posible solución de los conflictos, como seres humanos sociales, vemos que todo conflicto, si de una manera amistosa no puede ser solucionado, se recurre al basamento legal. Y aquí vamos a conseguir que, según la pirámide de Kensel, vamos a conseguir una serie de elementos en los cuales en la base tenemos jurisprudencia de la Sala de Casación Social, los reglamentos y decretos de contratos, leyes orgánicas y leyes generales, y en la última parte, en la cúspide de la pirámide, la parte de constitución
y los tratados internacionales. Es decir, una vez que se genere un conflicto y que no pueda ser solucionado por el supervisor, va a ir en aumento en cuanto a responsabilidad, en cuanto a certeza para tomar la decisión más correcta y solucionar el conflicto, que partir de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. Luego los reglamentos, decretos, leyes orgánicas, hasta finalmente llegar a la Constitución Nacional, que es la ley madre. Y que de allí pues no hay nada, no se puede evaluar ni comentar nada que esté fuera de la Constitución Nacional. En cuanto a la constitución de los conflictos, tenemos como causa de los conflictos unas derivadas por criterio personal y otras derivadas por con los condicionantes de la empresa. En cuanto al criterio personal, tenemos que ahí se producen por diferencia de valores vitales, diferencias de estilo de trabajo, conflictos de dependencia entre tareas, conflictos de presión de trabajo. Eso es lo que hace que una persona pues entre en conflicto con su supervisor o con otros trabajadores. En cuanto a los condicionantes de la empresa, es decir, ya no es el individuo solo el que se va a sentir inconforme, sino un grupo de personas. Dice diferencia de objetivos empresariales, conflicto de roles y responsabilidades, conflicto de reparto, uso de recursos y política de la empresa impredecible. Voy a tocar ese punto de política de la empresa impredecible. Cuando la política cambia a última hora, las leyes del juego, pues lógicamente se va a producir un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que se tenía establecido de una manera, al intervenir otros factores externos, pues hacen que se genere un conflicto, y no individual, sino grupal dentro de la empresa. Con esto, básicamente estamos terminando nuestra segunda clase. Le agradezco, por favor, hacer llegar a tiempo las actividades que le fueron asignadas, porque recuerde que esto es una carrera contra el tiempo. El tiempo va pasando y llega un momento en que se acaba, se nos agota. Entonces, para evitar andar con esas angustias, yo los invito a que, por favor, cumplan con sus actividades. Cualquier cosa está a la orden. No duden en llamarme, en escribirme, que yo tan pronto tenga acceso a Internet, pues les voy a revisar, les voy a contestar. Todo bien por este lado, profesor. Ok, Gracias. perfecto. Jesús, ¿alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? Por el momento, ninguna duda, profesor. Y con las actividades, ¿cómo vamos? Excelente. Bueno, estoy a la orden, ahí está mi correo. Cualquier inquietud, por favor, evite dudar en comunicármela, que estamos para servir. Mi parecer es de colaboración dentro de los márgenes que permite la universidad, y como le he dicho, soy docente que aprende de sus estudiantes. Me gusta compartir lo que tengo, lo que sé, y también aprendo de ustedes como participantes. Gracias, profesor. Bueno, no nos queda más nada. Gracias, Jesús, por haberse conectado. Estamos a la orden. Feliz y bendecida tarde.